¿Cómo están, amados? Estoy muy contento de estar con ustedes este domingo en la reunión de los santos. Y vamos a comenzar esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a poner mucha atención porque el día de hoy hay una enseñanza muy importante. Así es de que dile al que tienes a un lado, esta enseñanza es tan importante que alguien nos va a querer distraer. ¿Quién crees que te va a querer distraer, hermano? El celular, el de la izquierda, el calor, el diablo, tu cuerpo, todo te va a querer distraer, tu mente, todo. Así es de que por eso el día de hoy es importante que dispongas tu corazón y que el día de hoy podamos estar bien concentrados, enfocados al Señor. Y por eso vamos a leer su palabra y después vamos a orar. Síganme por favor en la lectura de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, a partir del verso 1 hasta el verso 3. Dice así: y Él, se refiere a Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escucha, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, el día de hoy queremos pedirte, háblanos. Señor, queremos conocer lo que tu palabra tiene que decirnos y enseñarnos respecto a cómo cuidarnos. Señor, estamos en una lucha, estamos en batalla constante y sabemos que tenemos, Señor, enemigos. Y por eso el día de hoy tu palabra nos va a instruir respecto a cómo cuidarnos de ellos, pero también cómo conocer sus maquinaciones, conocer cómo son su sistema, cómo es su sistema, conocer cuál es la estrategia que el enemigo ha diseñado para ir en contra nuestra. Señor, pero no temeremos porque tú has vencido. No temeremos porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Soberano, el que ha sometido todo debajo de sus pies. Y también por eso te agradecemos y hoy estamos confiados en ti, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu bendita palabra y tu sabiduría, no la mía, Señor. Te lo pido esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Esta enseñanza se llama Conociendo al Enemigo. Voltea a ver a tu vecino, no a tu enemigo. El de al lado no es tu enemigo. Voltealo a ver. Esposos, esposas, su pareja no es el enemigo. ¿Sale? Hijos, sus papás no son el enemigo. Padres, los hijos no son el enemigo. Vamos a aprender el día de hoy, esto es importantísimo. Y acabamos de leer un pasaje que ahorita que lo empecemos a desglosar nos va a revelar quiénes son los enemigos y debemos conocerlos, ¿sale? Recuerdo hace años, no sé si tú recuerdas, creo que la mayoría de nosotros supo que hubo una rivalidad entre dos boxeadores famosos. Juan Manuel Márquez, ¿cuántos lo ubican? Y Manny Pacquiao, ¿verdad? Uno filipino, Manny Pacquiao, otro mexicano, Juan Manuel Márquez, ambos excelentes peleadores y tuvieron una gran rivalidad. Creo que la han catalogado una de las rivalidades más famosas de la historia del boxeo. Y estos hombres se enfrentaron, ¿alguien sabe en cuántas ocasiones? ¿No? 4. Es muy inusual que haya 4 peleas con el mismo contendiente, es muy raro.
pero pues traían una rivalidad muy grande para definir quién era el mejor. Así de que averiguando un poquito, resulta que las primeras 3 peleas, ¿quién creen que las ganó? Manny Pacquiao. De hecho tenía un apodo, ¿no? ¿Cómo le decían? El come mexicanos, o sí, porque el mexicano que se ponía con él se lo zumbaba. ¿Quién? Filipino Leti. Mexicano que le ponían se lo echaba. Y llega este cuate, una pelea, pierde, 2 peleas, pierde, tercera pelea, pierde, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien la 4ª pelea, yo la estaba viendo, y resulta que ahí van parejos, porque siempre fueron parejos, pero siempre había ganado Manny Pacquiao. 6º round sale Pacquiao, el round anterior lo había tirado a la lona y le habían roto, le reventaron la nariz, ya la traía rota. Salen al 6º round y no es sino hasta los últimos 10 segundos del 6º round que por fin Juan Manuel Márquez le tira tremendo golpe que cuando yo estaba viéndolo en la tele pensé que lo había matado. Literal parecía que había matado a Manny Pacquiao del guamazo que le metió. Se fue a la lona y el hombre ni metió las manos. Si tú ves la escena en YouTube es muy espeluznante porque cae de cara, literalmente noqueado, y pasó varios segundos sin reaccionar. La familia abajo llorando de Manny Pacquiao, y pues ganó Juan Manuel Márquez. Ahora, este ejemplo yo solo lo quise traer a colación para que tú trates de imaginarte todo lo que tuvo que haber pasado desde la primera pelea hasta ese 6º round en el entrenamiento de Juan Manuel Márquez. ¿Cuánto tiempo crees que él pasó estudiando y conociendo a su enemigo? Porque eso es lo que hacen. Miran los videos de películas de las filmaciones no, ya ni filmaciones son, ¿verdad? Estoy en la época en las grabaciones de las peleas con otros contendientes para que el boxeador se acostumbre, conozca y vea los movimientos del peleador contra el que va a ir. Pero trata de analizar cuánto trabajo requirió, no solo físico en entrenamiento, mental además, ¿verdad? Pero de estar observando y conociendo al enemigo. Y sabes, hemos descubierto que el cristiano sabe muy poco acerca del enemigo. No es nuestro interés, y lo quiero dejar muy claro desde ahorita, ensalzar o dar un énfasis o sobreenfatizar los enemigos que tenemos. Sin embargo, es importante que tú sepas contra qué y contra quién estás peleando. Así es de que quiero que tomes esto con mucha seriedad y que a partir de esta enseñanza tu vida cristiana la lleves con esa conciencia. Que no seamos, voy a usar esta palabra a ver si logran entenderme, no seamos cristianos frívolos, que pensamos que porque Jesucristo venció en la cruz, nosotros ya estamos sin cuidado. No, la palabra da muchas advertencias a los creyentes a que mantengamos la guardia, que velemos, que no cesemos de orar, que estemos sobrios, ¿verdad que sí? El Señor nos dice, incluso despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así es de que tenemos que estar a la defensiva, obviamente siempre con la guardia en alto, y también lo vamos a aprender el día de hoy para que no nos pase como bueno, hasta dicen que es creyente el pobre Manny Pacquiao. Sí, dicen que es muy cristiano, de hecho, para que no nos manden a la lona como él, ¿verdad? Por favor, que no nos durmamos como los demás. Así es que este pasaje nos va a dejar una base, Efesios capítulo 2, respecto a quiénes son los enemigos. Y el apóstol Pablo asemeja la vida cristiana, la asemeja con el deporte. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Que dice, el que lucha debe luchar legítimamente, y se refiere a un deportista, a un atleta. También el apóstol Pablo asemeja la vida cristiana con la labranza. Dice, aquel que labra y quiere ver fruto, tiene que trabajar primero, tiene que estar bajo el rayo del sol, arando la tierra. Pero además el apóstol Pablo asemeja la vida cristiana con la milicia. Dice que el soldado no puede inmiscuirse en asuntos
civiles si él está inscrito en la milicia. Entonces, esto nos da a entender que el cristiano, hermano, no debe vivir su vida pasiva, sino la debe vivir activa. Di conmigo, activa. Y dile a tu vecino, actívate. No te duermas. ¿Vale? Y no me distraigas de paso. Aquí en este pasaje de Efesios capítulo 2 encontramos 3 enemigos. ¿Cuántos los pudieron detectar? Vamos a volver a leer. Dice el verso 1, y el Señor nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la enemigo número 1. ¿La qué? La corriente del mundo. Y la corriente del mundo hay que poner ahí, y su sistema. A eso se refiere con corriente. Es el mundo y su sistema. La corriente es un sistema diseñado para hacernos caer. Y ese es el primer enemigo que aparece aquí en Efesios. Y ahorita los vamos a ir viendo en diferente orden, pero esto es solo para ponerlos en la mesa. Sigue diciendo la lectura. ¿Conforme a quién es esa corriente? Conforme al enemigo número 2, príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás es el segundo enemigo. Pero ¿qué crees, hermano? No viene solo. Es Satanás y sus huestes de maldad, además. ¿Sale? Entonces en el punto número 2 pon Satanás y sus huestes de maldad. Ese es el segundo enemigo. Vamos a ver cuál es el tercero. Dice, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, que dice ahí, tercer enemigo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué es la carne y los pensamientos carnales? El tercer enemigo, la mente carnal y su concupiscencia. Ponlo junto, la mente carnal y su concupiscencia. Ahora, ya tenemos presentados los 3 enemigos del cristiano. Y estos 3, amado, van a ir en contra tuya con todo. Con todo, porque son enemigos. ¿Y qué crees? Estos enemigos no descansan como tú y como yo. Satanás no duerme 8 horas. Él lo necesita. La carne no duerme. El sistema del mundo no duerme, está activo todo el tiempo. Y si los repetimos juntos para que queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón y sepamos contra qué estamos luchando, número 1 tenemos el mundo y su sistema. Enemigo número 2, Satanás y sus huestes de maldad. Y enemigo número 3, la mente carnal y su concupiscencia. ¿Quedaron ahí asentados? Muy bien. Así es de que vamos a aprender en las Escrituras no solo a reconocer quiénes son nuestros enemigos, sino cómo derrotarlos. Pero antes de eso también, ¿qué crees? Tenemos que aprender cómo funcionan sus maquinaciones, ¿sale? Así que quiero decirte algo que tal vez te va a causar revuelo. Antes, hermanos, cuando tú y yo, dice aquí, vivíamos muertos en delitos y pecados, quiero decirte que no había solo 3 enemigos. Había un cuarto enemigo. Había un cuarto enemigo. Y si los primeros 3 eran grandes enemigos, el cuarto era el enemigo más grande que teníamos. Vamos a leer qué dice allí al final del verso 3. Leímos donde dice que en otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Pero ahí está explícito quién era el cuarto enemigo. Dice el final del verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El enemigo no es la ira, el enemigo es Dios y su ira. Ese era el cuarto enemigo que estaba en contra nuestra.
Pero eso era antes, hermano. Escúchame, eso era antes. El cuarto enemigo que tú y yo teníamos era Dios con toda su ira sobre nosotros. Y si tú te pones a pensar, mira, los otros tres dices, bueno, pero no quieres ser enemigo de Dios. Y la Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. La buena noticia a partir del verso 4 dice que Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea nuestro Dios amado, que su plan de salvación incluía un cambio de bando. ¿Sí estás escuchando esto? El plan de salvación incluía ser librado de esos tres enemigos y del cuarto también, porque ahora ya estábamos en el bando, ahora ya estamos del lado del Señor. Él ya no es nuestro enemigo. ¿Cómo pasó Dios de ser un enemigo para nosotros a ser un amigo fiel? ¿Cómo pasó a ser nuestro Padre celestial, amoroso? ¿Cómo? Por gracia, a través de Cristo y por medio de la fe. Y eso es maravilloso, ¿no te da gusto? Y ahí vemos toda la bondad de Dios. Antes era Dios contra nosotros con toda su ira, pero ahora es Dios por nosotros con toda su bondad y con toda su gracia. Ahí si tú lees más adelante, abajito del capítulo 2, en el verso 15, dice que Él abolió las enemistades. Es decir, Él quebró el que fuéramos enemigos. Dijo, ok, ¿somos enemigos? Ya no. Lo voy a abolir, lo voy a destruir. Ya no somos enemigos. Y además dice ahí en el verso 15 y 16, que Él hizo la paz entre nosotros. Y verso 16 dice, nos reconcilió con Él. Así es que el no creyente, amado, tiene todavía 4 enemigos. Y Dios es uno de ellos. Pero hoy los que estamos en Cristo y que somos hijos de Dios, tenemos solo 3 enemigos y un aliado. ¿Ah? Quien nos va a ayudar a vencer a los otros 3. Porque ya estamos en el bando correcto. Ahora, si tú, y esa es una oportunidad para meditar, si tú crees que aún no estás en el bando correcto, al final vas a tener la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, quiero tener paz contigo, reconcíliame contigo, no quiero ser tu enemigo, no quiero ser tu enemiga, quiero estar de tu bando, de tu lado. Si ese es tu caso, al final va a haber oportunidad para que tú se lo puedas decir al Señor con todo tu corazón, e incluso si tuvieras la duda si no eres todavía hijo de Dios. Amén. Así es de que la cuestión de la mente carnal, hermanos, y la concupiscencia, vamos rápidamente a Santiago, y aquí no nos va a tomar mucho tiempo, porque yo sé, como su pastor, que yo los he instruido muy bien respecto a la carne, respecto al hombre viejo, respecto a cómo renovarnos, cómo despojarnos de ese viejo hombre, renovar nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. Sin embargo, no vamos a ahondar en este enemigo porque ya lo conocemos muy bien. La mente carnal, la vieja naturaleza, la hemos hablado y es de lo que más hablamos en esta iglesia porque queremos glorificar a Dios, como dice nuestra misión, ¿cómo? Impactando a nuestras generaciones por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué más? Eso fue lo primero. De la enseñanza de la palabra y ahí está, vidas congruentes y que se apegan a los principios de la palabra, de Dios, perdón, de su palabra obviamente. Tenemos que aprender todos de memoria. Vamos a perseverar en eso. Fíjate bien, ¿ya están ahí en Santiago? Santiago capítulo 1 al principio. Dice, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué?
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Verdad? Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Significa que cuando tú y yo nacimos de nuevo, el cuerpo del pecado, ¿qué le pasó? Y no solo Santiago, sino según Romanos también. Romanos capítulo 6 habla de eso. ¿Qué le pasó al cuerpo del pecado? ¿Dónde está la mente carnal y dónde está la concupiscencia? ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Tenemos algo más que decir respecto a la carne? No. Hemos aprendido mucho. Y ya está vencida. Así es de que cuando uno peca, está pecando, sabiendo esto, está pecando deliberadamente. Y hay que tener cuidado con eso. Porque con el Señor no se juega. Él ya nos dijo cómo y nos dio la capacidad de vencer la carne, porque ya está muerta. De hecho, ¿cuántos fueron aquí ya bautizados? Fue un símbolo de lo que te pasó por dentro. Moriste al pecado. Por eso te sumergimos, ¿verdad? Murió el hombre pecador. Fue sepultado. Por eso los dejamos ahí 4 minutos, los que más aguantaron. ¿Ah? No, no es cierto, es broma. Se quedó bien muerto ahí, el hombre de pecado. Y cuando salió del agua, representa el nuevo nacimiento. ¿Sale? Entonces no hay mucho que hablar respecto a esto. ¿Sale? No hay mucho que hablar. Así es de que entonces, ahora sí vamos a brincar al siguiente enemigo. Ahorita vimos solo la mente carnal y la concupiscencia, de lo cual ya sabemos bastante. Ahora vamos a ir a la cuestión del enemigo. ¿Vale? Y yo creo que es ahí en donde hemos recibido muy poca enseñanza. ¿Sale? Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 2, verso 11. Y este versículo es el que quiero que nos anime precisamente al día de hoy, poner atención y conocer al enemigo número 2. ¿Sale? Y reitero, no es mi intención que hagamos un énfasis en Satanás, pero necesitamos aprender solo lo que la Biblia dice de Satanás, no más, no menos. ¿Vale? Y si a ti te intriga saber más de Satanás, necesitas orar y pedirle al Señor que corte ese pensamiento, porque no necesitamos saber más de Satanás que lo que su palabra dice. ¿Sale? Y si no te interesa saber de Satanás, también tienes que orar, porque tienes que saber solo justo lo que la palabra dice de él. ¿Sale? Muy bien, 2 de Corintios 2:11, para que Satanás, que dice allí, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes en qué contexto se escribió esto? Había pleitos en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice, no vamos a permitir que Satanás gane ventaja, porque además, ¿qué creen? Sabemos quién es el diablo y sabemos cómo opera. Ahora, si yo te preguntara, ¿sabes quién es el diablo y sabes cómo opera? Tal vez dirías que sí, pero a lo mejor no puedes decirme más que es el enemigo de Dios y es un mentiroso. ¿Qué más? Pero hay muchísima enseñanza respecto a quién es Él. Y si tú no conoces quién es Él, no te vas a poder cuidar de Él. ¿Sale? Entonces vamos a aprenderlo en ese sentido, para que Él no gane ventaja y porque no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a conocer aspectos de su personalidad. El nombre original era Lucifer. Ese era el nombre original. ¿Vale? En alguna otra porción de la escritura, en una traducción variante, le llaman lucero, o el lucero de la mañana, o el hijo de la mañana. Lucifer, eso significa el que brilla. Lucifer significa estrella de la mañana, o como lo acabo de decir, hijo de la mañana. Y vamos a ver Isaías 14, verso 12, en donde se menciona a Satanás.
Sabemos también que él era un ángel, querubín, protector. Estaba ahí en lo más sagrado, dice que se paseaba en las piedras de fuego y era encargado de la música en el cielo. Escucha, esto es interesante. Y además, era el encargado de cuidar y velar la santidad de Dios. ¿Sale? Y esto es sumamente importante. Porque en cuanto él cae, ¿qué crees que sucede con esos atributos y esa personalidad que él tenía? Se corrompe, se desvirtúa. ¿Y qué es aquello que hoy en día jala más masas en el mundo? La música. La música. No es casualidad. ¿Y cuál es el propósito primordial de Satanás? Pecar. Si él protegía la santidad, se corrompió y se fue al opuesto. Ahora él promueve el pecado. Y si él estaba asignado de la música en el cielo, él ahora va a utilizar la música para seducirnos. Y no está más de más decirlo. ¿Qué crees? También la música cristiana, entre comillas, ha sido afectada por el diablo. Y hay mucha música cristiana que promueve la doctrina de Satanás. Toda esa música emocional que se centra en el yo. Debes de tener cuidado con mucho tipo de música cristiana, supuestamente, que solo apuntan a ti y a cómo tú te sientes. Tenemos que promover música que se centre en Cristo, que hable de su doctrina, de sus verdades y que solo lo glorifique a Él. Ese es el verdadero objetivo, ¿sabe? Y Satanás perdió esas cualidades. Fíjate verso 12 de Isaías 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh, viene su nombre, Lucero, hijo de la mañana. El que brilla, ahora es el que brillaba, ya no, ahora está en la oscuridad. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Mira, ahí empezó el pensamiento pecaminoso de él. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el objetivo del diablo. Usurpar el trono de Dios. Robarle el lugar a Dios. Y que ahora él fuera el centro de adoración. Ezequiel 24, vamos rápido, ahí nos da muchos más detalles también respecto a Satanás. Vamos a verlo. Ezequiel 24, verso 12. Está más adelantito. Después de Lamentaciones, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, ahí está. Ezequiel 24, verso 12, vamos a ver qué dice la Escritura. Pon mucha atención. Y dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho ¿Cómo? ¿Estoy mal? Yo creo que transcribí mal. Sí, discúlpenme. Déjenme ver si es... Denme un momentito, por favor. Es 28, discúlpenme. Hay 4 capítulos adelante. Lo siento mucho. Listo, ya volvimos. Ezequiel 28. ¿Ya? 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está describiendo a Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, o sea, en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, dice ahí estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto nos habla una descripción de él y hoy nos hace saber qué tipo de personalidad hoy él tiene, ¿sale? Así es de que, empezando con esto, hoy sabemos que el enemigo está aquí en el mundo y en la tierra, y sabemos que él tiene autoridad. Satanás sí tiene autoridad, aunque sabemos que es delegada por Dios, pero también usurpada porque se la quitó al hombre. ¿Vamos bien con esto? Ahora, al ser en la autoridad, él tiene potestad, él tiene poder. Él tiene jurisdicción aquí en el mundo, en la tierra. Y eso no lo podemos negar. Vamos a Juan, y más bien solo anótalo para no perder mucho tiempo. Juan 12:31, escucha, ahí dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Al llamarle príncipe, ya yo había explicado por qué príncipe, pero también se le está dando ese lugar de autoridad que él tiene. Juan 14:30 dice, porque el príncipe de este mundo, ¿verdad? Dice, viene, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús hablaba. También Juan 16:11 dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Y también lo leímos en Efesios 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermano, Satanás como príncipe del mundo, y de acuerdo a lo que leímos ahorita en Efesios 2, Satanás está a cargo de hombres malvados. Su espíritu y su influencia no solo corrompe a estos hombres, sino que los controla. Él tiene esa influencia de controlar a la humanidad. Y como príncipe de la potestad del aire, está a cargo de los espíritus inmundos, que hoy conocemos como demonios. Así es de que su autoridad se está manifestando en la esfera física, controlando a la humanidad, a los que están sin Dios, pero también en la esfera espiritual, controlando a los espíritus inmundos, que son los demonios. Hasta ahí llega su autoridad, no más. Él no tiene una autoridad en la esfera espiritual donde está Dios, porque ahí Él es el Rey soberano. Pero aún en donde Él tiene autoridad, está sujeto a Dios. Satanás no hace lo que le da la gana. Está sujeto a Dios y aún él está sujeto a los planes soberanos de Dios. Y eso nos tiene que dar también confianza y seguridad. ¿Sale? Ahora, Satanás es como si él fuera, voy a usar este término, es como si él fuera el arquitecto del mal en este mundo. O sea, el que diseñó la maldad, tal cual lo conocemos. En este mundo en donde vivimos, Él gobierna, pero Él diseñó esa maldad. ¿Por qué? Porque el pecado no existía en ningún lado, el pecado no estaba en el mundo, el pecado del mundo entró a través de Adán, influenciado ¿por quién? Por Satanás, de manera que el primero en pecar no fue Adán. Adán no es el autor del pecado, es Satanás, porque el primer pecado que ha existido en la historia del universo ha sido cometido por Satanás cuando salió en el maldad al querer usurpar el trono de Dios. ¿Sí está claro esto? Así es de que por eso Él es el que diseña la maldad, las nuevas agendas, los nuevos planes, cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo se ha ido deteriorando, cómo cambian las generaciones y cómo cambian sus mentalidades. Todo eso ha sido diseñado por Satanás. ¿Nos parece que sea alguien que sea ignorante? ¿Alguien que no sabe lo que hace? No, es un ser muy inteligente.
muy inteligente. Y tú y yo tenemos que tener esa conciencia. Por eso yo decía, no tratemos este asunto con frivolidad, con ligereza, tengamos cuidado, ¿sale? Ahora, él también es un gobernante, ¿sale? Porque en este sistema del mundo hay poder, sí lo hay. Vamos a ver 1 Juan 5:19, anótenlo. Y te lo voy a leer. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, escucha, el mundo entero está bajo el maligno, o sea, está sometido. Por eso sabemos que es un gobernante, que sí gobierna, ¿sale? No está de adorno, sí ejerce un poder, de acuerdo a 1 Juan 5:19. Todo el mundo está bajo el maligno. Además de esto, Satanás tiene su ejército de ángeles caídos. Ya dijimos cómo les denominamos hoy. ¿Cómo se llaman? Son demonios. ¿Qué dice Mateo 25? Vamos a leerlo, si lo puedes leer rápido, y si no, escúchalo. Mateo 25:41. Fíjate, está describiendo cómo va a ser la escena cuando el Señor ya al final separe, ¿verdad?, a los de la derecha y a los de la izquierda. Y en el verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego, el fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que tiene un ejército. ¿De dónde sacó Satanás su ejército? Él tuvo la capacidad de, antes de caer, engañar a 1/3 de los ángeles del cielo y arrastrarlos en su rebelión. Y todos esos seres angelicales que tienen voluntad decidieron deshonrar a Dios, rebelarse contra su Creador y seguir a Satanás. Y esos son sobre los que él tiene potestad, los gobierna, los ordena y los orquesta. Esto es real porque lo dice la palabra, ¿sabe? Así es de que de ahí sacó su ejército, de ese 1/3 de ángeles que engañó. Otra cosa interesante respecto a Satanás, incluso la Biblia, escucha, le llama a Satanás, le llama Dios. Ojo con esto, con Dios minúscula, ¿sabe? Por supuesto tú y yo sabemos que es un Dios falso, pero se le denomina a Satanás Dios. Segunda de Corintios 4:4 lo dice. Segunda de Corintios 4:4 te lo voy a leer. Dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, con D mayúscula. ¿Sabe? ¿Por qué le denominan Dios a Satanás? ¿Por qué crees? Porque él fundó una religión. Satanás es religioso. ¿Cuántos sabían eso? Y él fundó y promueve su propia religión. Él la ha intentado establecer por todo el mundo para engañar a cuantos les sea posible a través de su religión falsa. ¿Sabe? Ahora, Satanás tiene también su propia iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Verso 9, anota la referencia. Es una reprensión a la iglesia y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y escucha, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? Donde se estudiaba las escrituras y se aprendía de la doctrina. Satanás tiene una sinagoga en donde se enseña su doctrina. Apocalipsis 3:9 también, no solo 2:9, sino 3:9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate cómo él ha ido construyendo, ¿verdad?, su religión. Él es un gobernante, él tiene poder, él tiene un ejército, dijimos, él tiene su propia iglesia aquí también, porque él fundó su propia religión. ¿Qué crees? Satanás tiene sus propios ministros también. Segunda de Corintios 11, 14 y 15.
Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene ministros también. ¿Cómo te está sonando esto? No se asusten. Tenemos que conocer al enemigo. Otra, Satanás tiene su propio evangelio. Satanás tiene su propio evangelio. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Y Satanás promueve un evangelio diferente al de Satanás. Y es un evangelio maldito, eso es anatema. Es falso, es erróneo, es maldito, pero es un evangelio. Y lo está promoviendo a todo, con todo. Satanás tiene además su propia doctrina. ¿Cuántos sabían eso? Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás tiene su doctrina también. Satanás, escucha esto, me duele en mi corazón, pero Satanás tiene su propia mesa de comunión y su copa. Lo que tú y yo vamos a celebrar en un momento, al final de esta reunión, que es la Santa Comunión, que es la comunión que tenemos con Cristo, una comunión santa, hermosa, divina. Satanás ha querido simular su propia mesa de comunión y su propia copa. Primera de Corintios 10, 20 y 21. Primera de Corintios 10, 20 y 21. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. También Satanás tiene su mesa de comunión y su propia copa. ¿No te parece impactante esto? Incluso Satanás tiene su propia Trinidad. ¿Sabían esto? Satanás tiene su propia Trinidad. Apocalipsis 20, 10. No es la única referencia, hay más referencias. Ahora estoy tratando de resumirlo, pero para que conozcamos lo más sobresaliente. ¿Qué dice allí? Ese sí, búsquenlo. Y quiero que pongas atención. Esto ya es el final de los finales del final, donde Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Pero si tú has estudiado un poquito más allá el libro de Apocalipsis, has oído por ahí, a lo mejor has escuchado que al final de los tiempos no solo va a estar la figura de Satanás, sino va a haber otras dos figuras allí. Otros dos personajes que van a hacer su aparición. Y aquí aparecen en Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo, número 1, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban además la bestia, que también le llaman el anticristo, ojo, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cada uno de ellos tres está relacionado con la Trinidad de Dios. Satanás, que es el diablo, que es la figura principal, es como si fuera el antipadre. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta, que dice que hará muchas señales y muchos prodigios, es el antiespíritu. Tiene una falsa trinidad además. No sé si esto a ti te impacta, es terrible. ¿Sabes por qué? Porque Satanás lo hace muy bien en los círculos religiosos. La religión se le da muy bien a Satanás. Muy bien.
Y para nosotros es importante dejar claro, hermano, que todo esto es completamente falso. Y que el Dios de este siglo trabaja para cegar el entendimiento, pero es un Dios falso. Y no lo podemos comparar con nuestro Dios. No hay comparación alguna. Ni siquiera. Pero no sé si ves el objetivo de usurpar, imitar, simular y denigrar todo lo que Dios ha establecido. Y lo hace, ¿sabes por qué? A manera de burla. Lo hace a manera de querer incluso dañar el corazón de Dios. Porque está rebelado en contra de Él, está amargado en contra de Él, está resentido en contra de Él. Lo veíamos en algún otro estudio. Y como no puede hacer absolutamente nada en contra de nuestro Dios, ¿contra quién crees que se va a ir? Contra ti y contra mí si somos creyentes. Pero tú y yo podemos resistir, ¿vale? Porque el Señor está con nosotros y ahora Él es nuestro amigo y nuestro Padre. Amén. Ahora, algo importante, también Satanás, hermano, tiene poder, lo dije hace rato, la referencia es 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26, Satanás tiene poder. Y dice, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si Satanás no tuviera poder, no podría esclavizar a nadie, pero tiene gente cautiva. Así es de que cuidado, ¿vale? También 2 de Tesalonicenses 2:9. 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que sí se opera en cierto poder. Por ahí me preguntaban, ¿cómo creen que funcionan todo este asunto de brujería, santidad, santería, magia blanca, magia negra, amarres y cantidad de fuerzas obscuras de iniquidad que sí funcionan, Lo vimos en Egipto, ¿verdad? Llegó Moisés con su vara, se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron los magos y los brujos de Egipto? Lo mismo. Y fueron replicando con el poder del diablo los mismos milagros, hasta que llegaron a un punto en el que el Señor se hizo ver con mano poderosa. ¿Verdad que sí? Así es de que no debemos subestimar el poder de Satanás, hermanos. No debemos creer que no es poderoso, pero tampoco debemos pensar que tiene gran poder como el de nuestro Dios. Él nunca va a ser un contendiente para nuestro Dios. Quiero que esto quede claro en nuestro corazón, ¿sale? Más grande es nuestro Dios que vive dentro de nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y el Señor nos ha dicho que tengamos paz, que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y eso no incluye solo su sistema y su influencia, sino incluye al orquestador que es Satanás. Él está vencido y está debajo de los pies de nuestro Dios. Amén. Lleven eso en su corazón. Solo esto es a manera de conocer al enemigo. ¿Vamos bien? Entonces tengamos ahora una mente centrada en las verdades que la Biblia habla, ¿sale? Y no nos mostremos tampoco ignorantes, de decir, no, pastor, no me hables del diablo porque, ay, me da miedo. No te debe dar miedo. Debes conocer al enemigo, ¿sale? Pero no lo menospreciemos tampoco. No nos preocupemos de que nos van a andar persiguiendo, no, ¿sale? Seguimos, el propósito ahora. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Para ver el propósito de Satanás, tenemos que ver algo respecto a su personalidad. Mateo 8:44. Escucha esto. Jesús está reprendiendo a los fariseos porque los fariseos religiosos forman parte de la religión de Satanás. ¿Quién los estaba influenciando? Satanás. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, 8:44 de Mateo,
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Y mira qué nos dice de él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo, ¿qué? Habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está enseñando algo respecto al diablo y dice, en esencia Satanás habla mentira porque él es mentiroso. Él es engañador. ¿Y cuál crees que va a ser su estrategia? Escuchen, Jesús está describiendo al diablo y eso es importante porque cuando el Señor Jesús dice algo, es importante. Y él está diciendo dos cosas de Satanás. Él dice que él es homicida, número uno, y es mentiroso. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás según Jesús? Matarnos en base a mentiras y engaños. Esa es la estrategia de Satanás. Ese es el propósito de Satanás. Matarnos en base a engaños. Esa es su estrategia. Él va a querer matar y destruir todo lo que es valioso para Dios. Y tú eres valioso para Dios. Tu alma es valiosa para Dios. ¿Cómo lo hace el enemigo? Utiliza, ya vimos, la mentira. Y sabes, en la otra parte de la Biblia le dicen engañador. El engañador. ¿Cuántos han oído hablar que a Satanás le dan el título de engañador? ¿Sabe? Ahora, Apocalipsis 12:9. Aquí vemos cómo opera. Él siempre va a engañar. Y va a usar gente, y va a influenciar gente. Aún, escúchame, y eso es lo triste y lo terrible. Aún gente dentro de la iglesia, inmadura. Gente de la iglesia que apagó el espíritu a lo mejor, que está en un tropezón. Y va a usar gente de la iglesia para engañarte y decirte cosas que no vienen en la palabra, que van en contra de su doctrina. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque ahí tú vas a estar seguro cuando viene algo de Dios y cuando viene algo de Satanás. Ahí tú puedes saber perfecto, pero si no estudias la palabra, si no te congregas, si no tienes comunión con tus hermanos, si no tienes tu devocional diario, oras, lees la palabra, ¿cómo pretendes discernir entre la doctrina de Satanás y la doctrina del Señor? ¿Cómo? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el ministerio de Satanás, engañar al mundo entero. Y es increíble si tú te das cuenta cómo el mundo de verdad está engañado. Es increíble cómo la gente se atreve a decir que cuando una persona se autopercibe mujer y es hombre, la gente le cree ahora. Y ahora estamos obligados a creerlo y a respetarlo. ¿No se te hace absurdo? Ahí está la prueba clara de que todo el mundo está siendo engañado por Satanás. Si te das cuenta, hermano, cuando le predicas a otros, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son los pretextos o los argumentos que la gente usa? ¿Qué te dice? Lo que sale de su boca para no aceptar al Señor Jesús es una doctrina falsa que ellos ya creyeron, y eso es un engaño. Y van a ir a morir, porque eso es lo que Satanás quería. Sus ojos están vendados, no son capaces de creer las verdades del Evangelio porque han sido engañados. Y esta influencia diabólica es poderosa, hermano. Yo estuve en esa influencia antes de nacer de nuevo. Supe, hoy que me acuerdo cómo estaba yo y todos los pecados que cometí desde adolescente, joven, y que según yo era cristiano. Yo iba a la iglesia, hermano. Yo tocaba en la alabanza y no había yo nacido de nuevo. Vivía engañado. ¿Cómo es posible eso? Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Nos casamos, mi esposo y yo, siempre se los platico, al año de casado estábamos a punto de suicidarnos, ella y yo. Yo me quería echar al metro y no es choro, es verdad. Oí una voz a mí,
y me decía, aviéntate, y yo me tenía que pegar al muro cuando oía el metro llegar, porque sentí un impulso de aventarme. Llegué a ese punto siendo yo cristiano, pero en realidad vivía yo en la doctrina del diablo, en la iglesia del diablo, creyendo que era cristiano. Y no, amado, no porque le digamos a algo cristiano ya es santo. No, tiene que tener las cualidades de nuestro Dios, pero si tiene las cualidades de Satanás es porque hay engaño. Si algo se hace en lo oculto, si algo se habla y no todos pueden escuchar, hola, es una doctrina falsa de Satanás, y eso está infiltrado hoy en la iglesia. Esta influencia, hermanos, dijimos, es poderosa. Y muchos creyentes se afectan con esta influencia diabólica de mentira. ¿A qué nos puede llevar? A torcer las escrituras. Ahí te puedes dar cuenta si dicen algo en contra de la palabra. Pero la habilidad del diablo, ¿sabes que él conoce la palabra mejor que tú y que yo? Por eso la sabe torcer también. Porque él la sabe mejor que tú y que yo. Y nos relajamos tanto a veces. Y aceptamos incluso herejías destructoras por esta influencia diabólica de engaño. Así empezó el huerto del Edén. Todo era perfecto en el Edén. ¿Qué podía salir mal? Las instrucciones estaban claras. Comunión con Dios. Y no espiritual sin verlo. Lo veían. Dios bajaba y estaba con ellos. Provisión absoluta. Felicidad absoluta. Identidad perfecta. Misión perfecta, propósito claro, todo estaba en orden. ¿Qué sucedió? Llega Satanás con su religión, con su doctrina, y en 4 líneas de diálogo la raza humana está caída. En 4 líneas, 4 argumentos que Satanás lanzó. ¿Qué nos hace pensar? Que si tú y yo no estamos fortalecidos, no vamos a caer. Satanás es experto en dividir iglesias. ¿Sí sabían eso? Experto en separar el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque es el cuerpo de Cristo. Y él quiere ver el cuerpo de Cristo desmembrado. Y él va y los arranca y los desmembra y destaza la iglesia. Porque ese es su propósito. Ver el cuerpo destruido, sangrando, amado. Y nos tiene que doler en nuestro corazón. Y tenemos que hacer algo. Estamos aprendiendo esto para hacer algo al respecto. No debemos dejar que la división entre, que destruya la paz, que rompa la unidad de nuestra iglesia. ¿Sabes? Sabemos que Él está entrometido cuando las iglesias son divididas. Porque ¿qué fue lo primero que Él hizo cuando cayó? Dividió el cielo. Si Él dividió el cielo, ¿qué nos hace pensar que no va a dividir nuestra iglesia, amado? Su influencia es muy poderosa. Pero, repito, mayor es el que está en nosotros. Asegurémonos que esté en nosotros. Amén. También, Él es el gran destructor. Porque quiere destruir la obra de Dios. ¿Tú sabías que en Apocalipsis el apóstol Juan le llama Apolión? Literal, así, le llama Apolión, es una palabra en griego que significa destructor. ¿Cómo hace Satanás para destruir? Usa muchos medios, utiliza la adversidad, momentos difíciles que tú y yo podamos vivir, momentos de dificultad, los famosos problemas del mundo. ¿O tú crees que la economía mundial solo se maneja así porque así? Él diseña las crisis económicas. ¿En qué año fue el 91? La durísima, la que se fue el dólar de 3 pesos a 8, 9 y de ahí para arriba. ¿Cuánta gente no supimos que se suicidó? ¿Quién estaba detrás de eso? Vamos a meternos en el sistema financiero del mundo que yo creé, además. Y ahí les va, ¿no? Una crisis. Vamos a meternos en la mente de un tal Hitler, ¿verdad?
tenga problemas familiares, ¿verdad? Que se sienta, que tenga un poquito de estrés, que tenga un poquito de tendencias al narcisismo y al ansia de poder, para que arrase con toda Europa. Y de paso erradique al pueblo escogido de Dios. Se va a ensañar contra los... O sea, ¿tú crees que fue algún evento histórico nomás? En cada evento que hemos vivido como humanidad, Satanás está involucrado. O sea, quiero que entiendas la dimensión de la influencia que él tiene. Pero quiero que entiendas la dimensión del poder de Dios que él aseguró que tú y yo, seres comunes y corrientes que vivíamos en pecado, podemos poner un pie aquí en la tierra y no sufrir influencia alguna ni daño alguno si confiamos en nuestro Dios. ¿Acaso no es eso el más grande? Por supuesto que sí. Así es de que no te agüites, ¿sale? Agüites viene del hebreo, no te desanimes, ¿sale? Ánimo, el Señor está con nosotros. ¿Qué más pones, Satanás? Frenos, obstáculos, tentaciones. Y además dice que el diablo nos ataca directamente a través de sus dardos de fuego. ¿Sale? Ahora, hay un versículo que dice que él es el enemigo de nuestra alma. Lo que significa que él está determinado a destruir nuestra alma. ¿Cómo? ¿Dónde? Mandándonos al infierno. Ahora, ¿tú crees que él no sabe su destino? ¿Sabe o no sabe su destino? Sí. Y entonces, no sé si te cobra sentido por qué él no descansa. Porque los más que pueda se los va a arrastrar a la muerte eterna. Los más que pueda. Ese es su principal propósito. Y vemos incluso su actividad descrita por él mismo describe su actividad. ¿Sabes dónde? En Job. ¿Tú recuerdas el pasaje en Job? Al inicio, el primer capítulo, Dios le pregunta a Satanás, dice que cuando los ángeles, los hijos de Dios, refiriéndose a los seres angelicales, tanto vemos ahí los que están bien con él como los caídos. Eso significa que no se mandan solos, que Dios los llama a cuentas. Dice, cuando los hijos de Dios tienen que venir con el Señor, ahí llegó Satanás, ahí entró. Y Dios lo ve. Hola, ¿de dónde vienes? O sea, dame reporte. Y Satanás describe su actividad. ¿Qué dijo? De rodear la tierra y andar en ella. ¿Qué está haciendo? Supervisando. ¿Qué está supervisando? ¿A quién está supervisando? A la humanidad a través de qué o de quién. A ver si te cae el 20. De todo su sistema jerárquico de demonios. ¿Sabías que él no es omnipresente? Él no puede estar en todos lados. Y cuando dicen los dardos de fuego del maligno, no quiere decir que Satanás a todos nos está aventando dardos él personalmente, no. Pero sí, él indirectamente por medio de su sistema jerárquico. Ahora, fueron tantos demonios los que se arrastró que alcanza para que al menos tengamos varios asignados que nos están tentando, que nos están lanzando dardos de Satanás, diseñados por él. A eso se refiere. Pero él tiene todo un sistema. Lo hemos oído. Ahora, cuando él dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella, hay otro versículo en donde debemos relacionar esto. Porque dice que Satanás anda como qué. O sea, cuando está aquí en la tierra, ¿cómo anda? Como león rugiente. ¿Se dan cuenta? O sea, no hemos dicho nada más que versículos de la Biblia. Y era tanto lo que teníamos que aprender de Satanás para saber cómo opera y saber cómo cuidarnos. Él anda sobre la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él va a devorar, escúchame hermano, todo lo que Dios te ha dado, para que finalmente él te pueda devorar a ti. Todos los recursos que tú has recibido, cuando no los recibes, por ignorancia, por orgullo, por indisciplina, por lo que sea, Satanás se lo come y dice, esa palabra me la robo, venga para acá.
Y estás aquí el domingo y está el pastor predicando cómo no decir malas palabras, cómo no murmurar, y tú estás jugando distraído y el Satanás ahí, bueno, o alguno de sus demonios, se comió tu palabra. Se come todo lo que es para ti, para que en algún momento estés desprotegido y diga, ahora sí, ya bajo el escudo de la fe, ahora sí se quitó el casco del yelmo de la salvación, ahora sí no trae el cinto de la verdad, ahora está sin zapatos del evangelio anda el pobre, manjar que me voy a dar, y te traga. ¿Sí nos queda claro esto? ¿Ya lo estamos viendo? Él rodea la tierra y anda sobre ella buscando a quien devorar. Si no somos diligentes y usamos la armadura de Dios, porque la armadura no dice que es la armadura del creyente, es la armadura de ¿quién? De Dios. Dice que no vamos a poder mantenernos ni permanecer firmes ante sus embates, ante los dardos que Él nos lance. El único poder que tenemos contra Satanás, hermanos, es el poder que tenemos en Jesucristo. Que esto quede claro. Tú y yo no tenemos oportunidad en contra del diablo. No tenemos, no podemos. Nos va a tragar vivos y nos va a destruir y nos va a matar. La única garantía que tenemos de salir bien librados es descansar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 6, ¿qué dice? Por lo demás, verso 10, tú te la sabes, no lo busques. Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿En ti? No, en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestíos de toda, no de unas cuantas piezas, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Él está acechando todo el tiempo. No podemos pelear en la carne, solo en el espíritu, y para hacerlo, hermanos, nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Y la armadura es precisamente para protegernos de esas acechanzas. ¿Sabe? Ya dijimos que si bien no tengo una lucha directa contra él, contra el diablo, es porque no es omnipresente, pero sí tenemos una lucha contra su sistema jerárquico de maldad, ¿sabe? Y aquí se relaciona el tercer enemigo, que es el mundo y su sistema. ¿Vale? Y con esto acabamos. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me pasé 5. ¿Lo dejamos para el otro? ¿Me aguantan? Me apuro. El mundo y su sistema. Satanás utiliza el mundo y Satanás coordina principados, potestades, lo dice Efesios capítulo 6, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás las organiza y las coordina para orquestar un ataque preciso y contundente contra los elegidos de Dios. ¿Tú crees que hoy Satanás está enfocado en los que ya tiene cautivos? Ya no, porque su sistema es el mismo. No hay novedad. Los pecados son los mismos, no hay nuevos. Y ya los tiene en un sistema que funciona. ¿Cuál es el objetivo primordial y en qué ocupa todo su tiempo? En tirarle a los elegidos. Por eso debemos estar mucho más atentos. ¿Sabe? Entonces Él se organiza y Él mueve las esferas de influencia, todas las esferas de influencia del mundo, y las empapa de sus engaños. ¿A qué me refiero? Que su sistema utiliza la política, escucha, la educación, el ocio o el entretenimiento, como le quieras llamar, y me refiero a cosas como el deporte, los hobbies, etcétera. Utiliza las artes, utiliza los medios de comunicación y ahora, últimamente, utiliza los medios digitales. Y todo eso está diseñado por el enemigo para atacarnos, engañarnos, desviarnos, destruirnos y matarnos. Eso es un sistema. Y mediante este sistema, ¿qué promueve Satanás? Promueve los pecados, los ensalza, o sea, los eleva y dice, miren, este pecado háganlo, es bueno hacerlo.
porque además los envuelve en una capa engañosa que además los vuelve atractivos. Satanás no te va a decir, no te va a poner el pecado que se vea grotesco, te va a poner el pecado que se vea delicioso, que se vea atractivo. ¿Qué le dijo a Eva? Le puso una envoltura atractiva y a simple vista parece inofensivo. Dice, ¿qué tiene de malo? Hermano, produce muerte y te va a matar si te lo comes. Ten cuidado. ¿Sabes? Al enemigo le agradan los creyentes ignorantes, indisciplinados y orgullosos. Eso es para él un manjar. Los creyentes que más le gustan son estos tres: los ignorantes, los indisciplinados y los orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque los ignorantes, los indisciplinados y los orgullosos son los más fáciles de engañar. Escucha esto. Estos tres son los más fáciles de engañar. ¿Sabes por qué? Porque su sistema, que promueve en especial la ignorancia. Que la gente no conozca el Evangelio, que la gente no conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Y además genera la indisciplina. ¿Cómo la indisciplina? Piensa, todo el sistema del mundo desde que inició hasta hoy ha sido el hombre afanado y preocupado por trabajar en hacer o en producir una vida más sencilla, más fácil, más cómoda, mucho dinero, poco trabajo, hedonismo, satisfacción personal. En eso se basa. Ha creado una humanidad indisciplinada que no sabe lo que es trabajo duro. Y número 3, promueve el orgullo. ¿Por qué? Porque a la humanidad caída no le gusta hacer lo que le digan. Quiere hacer lo que le da la gana. Y eso es orgullo. De esa manera él también va a hacer caer a los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque el ignorante no conoce la doctrina. Al indisciplinado le cuesta obedecer la doctrina y al orgulloso le encanta cambiar la doctrina. Lo voy a volver a repetir. A Satanás le es fácil hacer caer a los creyentes, a estos tres, porque el ignorante no conoce la doctrina. Al indisciplinado le cuesta obedecer la doctrina y al orgulloso le encanta cambiar la doctrina. ¡Qué tremendo es esto! Y tú y yo, como hijos de Dios, debemos luchar ahora contra este sistema que nos quiere mantener así, ignorantes. ¿Cómo lo hacemos? Ocupándonos en aprender y estudiar la doctrina a fondo. Es la única manera. No faltes a los estudios. Empieza a venir a las 9 de la mañana. No sabes qué edificante es, qué enriquecedor. Haz tu devocional diario en casa. Toma un tiempo especial para leer las Escrituras y llenarte y dejar atrás la ignorancia. También, ¿cómo mantenemos las disciplinas espirituales? Porque estas nos ayudan a fortalecer nuestro nuevo hombre interior. La oración, ya lo vimos hace 8 días. La palabra, indispensable. Y por último, hermanos, debemos mantener un corazón humilde. Porque si somos orgullosos, podemos creer que lo sabemos todo y que ya nadie nos puede enseñar nada. Escucha, esto es de lo más grave y de lo más común. Eso es el pensamiento que divide más iglesias. Súmale la ignorancia, súmale la indisciplina y un corazón orgulloso. Hay creyentes en las iglesias, muchos creyentes en las iglesias, creyendo que no tienen nada que aprender del Señor. Por eso no se sujetan al pastor, por eso no le honran. Por eso están poniendo en duda y cuestionando todo el tiempo las decisiones que toma. Les es más fácil creer que el pastor es un hombre carnal a pensar que el pastor es un hombre dotado de sabiduría y de parte de Dios para guiar a su pueblo. Les es más fácil eso porque es más cómodo además. Así es que si mantenemos la humildad ante todo, ¿verdad? Vamos a poder mantener la doctrina, no cambiarla a nuestro gusto, ojo, no cambiarla a nuestro antojo o a nuestra conveniencia, porque el orgullo produce autosuficiencia, te vuelve independiente. ¿Quieres ser independiente? Dale, Satanás promueve esa doctrina, créela, acéptala.
Y no te sujetes a nadie y haz lo que te dé la gana. Pero dejar de depender de Dios, amado, tú sabes, es un error fatal y nos va a llevar a la muerte. Amén. Vamos a despedirnos con 1 Corintios 10 y después 1 Timoteo. Porque esto de algún modo nos va a dejar con la mentalidad de trabajar en esto. 1 Corintios 10, 12. Era poquito, no creen que me faltaba mucho. 1 Corintios 10, 12 al 14 dice, así que, escucha por favor, quédate de verdad con eso en tu corazón. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo? ¿Cómo miramos de no caer? Lo aprendimos. No seamos ignorantes. Metámonos a la doctrina. No seamos indisciplinados, es decir, persistamos. Número 3, no seamos orgullosos, que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, humildes de corazón, dependientes de él totalmente. Eso es mirar de no caer. Cuidar esas tres cosas en especial. Dice 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y eso engloba todos los tres enemigos, ¿verdad? Porque estos tres apuntan a lo mismo. Dijimos, la carne, la mente no renovada, que es una, Satanás y sus huestes, y el sistema, el mundo y su sistema. Gracias. Y por último, 1 Timoteo 6. Grábate este versículo, 1 Timoteo 6, 12. Y vamos a leerlo juntos para despedirnos. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así, todos juntos, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Amado, peleemos la batalla de la fe. Confiemos solo en nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a pedirle hoy, con plena conciencia, ahora, de quiénes son los enemigos. Vamos a pedirle que nos libre de ellos. Padre amado, gracias por esta palabra. Hoy estamos conscientes de los enemigos que tenemos. Señor, nuestra mente no renovada y la concupiscencia, Señor. Ese pecado que aún está en nuestros miembros. Padre, límpianos. Ayúdanos a que con tu poder y por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo podamos erradicar toda mente carnal, toda ignorancia, Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Señor? Tú lo sabes. Nos cuesta trabajo someternos a tu palabra porque no la conocemos lo suficiente. Y por eso, Señor, no somos capaces de renovar nuestra mente, ni erradicar las doctrinas falsas en las que anduvimos antes de conocerte. Señor, ayúdanos hoy a que tu palabra nos ilumine, nos alumbre, nos afirme en las verdades presentes y que no creamos ningún engaño de Satanás. Padre, que no creamos que somos los mismos de antes cuando tú nos has hecho nuevas criaturas, cuando hemos renacido de una simiente nueva, espiritual, que es Cristo. Señor, por medio de Él nos hiciste renacer y hoy tenemos esperanza viva. Señor, y tú has derrotado, Señor, el pecado en nuestro cuerpo. Hoy lo podemos dominar, antes no, porque éramos esclavos, pero ahora sí, Señor. Padre, número 2, ayúdanos a vivir conscientes de que Satanás, el enemigo de nuestras almas,
tiene una estrategia muy clara, Señor. Tiene un propósito muy claro, es destruir, es matarnos por medio de engaños. Señor, sabemos hoy más con plena conciencia cómo opera Él, cómo es su mentalidad, cómo es la forma de actuar. Señor, y además conocemos cómo es el mundo y el sistema que Él utiliza, Señor. Hoy solamente te pedimos, danos el discernimiento, Señor, para entenderlo y para estar alertas. Señor, que podamos empezar a ser disciplinados. Padre, esa disciplina necesaria para vestirnos cada día de tu armadura, aquella que proveíste para nosotros. Señor, tu salvación, tu justicia imputada a nosotros, la fe que fue un don tuyo también para creer tu palabra y obedecerla. Tu verdad, Señor, la cual encontramos en tu palabra y es inamovible, Señor. La espada de tu Espíritu, Señor, que es tu palabra también, Señor, que nos santifica, que nos lava, que nos hace saber cuando estamos equivocados, Señor. Padre, y ese calzado del apresto del Evangelio, que no olvidemos, Señor, compartir las buenas nuevas con aquellos que no te conocen, Señor. Que cada día tengamos la disciplina de mantenernos firmes, velando en oración, sobrios, revestidos, Señor, de esta armadura. Solo así podremos, Señor, resistir los ataques de Satanás. Solo así podremos diferenciar sus engaños en este mundo y no caer en su sistema que nos lleva a la muerte. Padre amado, confiamos en ti. Señor, tú estás por nosotros. Gracias porque hoy no somos más enemigos tuyos. Has hecho la paz con nosotros, nos reconciliaste por medio de tu Hijo. Y hoy, Padre, nos amas profundamente y has prometido, Señor, que tu iglesia va a prevalecer y va a permanecer aún contra las puertas del infierno. Señor, esa es una promesa que nosotros portamos, Señor. Y decidimos no dudar, Señor, porque tú has sido fiel hasta el día de hoy y cada una de tus palabras y tus promesas las has cumplido. Y en eso, Señor, sí podemos descansar. Padre, permite que esta enseñanza no cause ningún temor, ninguna confusión y que el enemigo no robe esta semilla. Hoy te lo pedimos, Señor, como tu iglesia, y presérvanos, guárdanos, Padre amado, de cualquier ataque del enemigo contra esta iglesia. Hoy te lo pedimos y clamamos a ti, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Preparen su corazón y vamos a participar de la Santa Cena, amados. Pónganse de